El año y como siempre cita con el presidente de nuestra ciudad, don Juan Vivas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias una vez más por recibirnos aquí en su despacho. Bueno, en estas fechas toca el momento de hacer balances, de cerrar este año 2019, ¿con qué sabor de boca lo despide el presidente? Bueno, pues ha sido un año singular, en cuanto que por primera vez en muchos años no existe una mayoría absoluta en el seno de la Asamblea. Esto supone, como digo, una situación inédita hasta ahora, pero no necesariamente perjudicial para la gestión y para los servicios que dependen de esta administración. Yo creo que eso lo hemos superado, y lo hemos superado bien. Todo es mejorable, pero creo que esta administración no se ha visto en ningún momento paralizada, y creo que además la Asamblea, el Pleno, ha estado activo en una configuración pues políticamente, como digo, distinta a la de otras legislaturas, pero han salido cosas importantes adelante, operaciones de amortización de deuda de mucho calado, la financiación de las inversiones que podían tener una cierta incertidumbre, la rebaja de los impuestos, la fijación de una posición común en materia de poder plantear en un futuro una estrategia para afrontar el problema de los menores no acompañados, la necesidad de abordar un plan estratégico para el desarrollo económico de la ciudad y el instrumento que da más estabilidad a la institución, que es el presupuesto. En su aprobación inicial se ha conseguido lograr, se han vencido todas las dificultades y tenemos un presupuesto inicialmente aprobado que resulta prometedor en cuanto a que se convertirá en el documento definitivo. Por tanto, yo creo que desde esa perspectiva los servicios han estado funcionando, las necesidades han estado atendidas, si bien es verdad que también el año ha terminado con algunas cuestiones que incorporan a este balance que estoy haciendo el elemento menos agradable, más negativo, menos positivo, y entre ellos pues la crisis del comercio transfronterizo, con las repercusiones que pueda tener para Ceuta. Pero además de eso, el repunte de la problemática de los menores extranjeros no acompañados, con un incremento del 70% en los últimos 4 meses y que exige de una respuesta solidaria y solvente por parte del Gobierno de la Nación, y sobre todo, como mala noticia, pues haber cerrado el año sin haber conseguido formalizar las ayudas que esta ciudad recibe para sufragar los costes de la planta desalinizadora o para cubrir gastos vinculados al mismo hecho fronterizo. En cualquier caso, esta ha sido la agenda del fin de año y estoy convencido, es necesario que sea también la agenda de las prioridades a cubrir en el próximo mes de enero. Por tanto, un balance, como todo, con sus cosas positivas y con algunos aspectos menos positivos como estos a los que me he referido últimamente. ¿Cuál de todos estos momentos ha sido el más difícil? Bueno, yo creo que el momento más difícil, en consonancia con el balance que le estoy haciendo, es cuando nos tuvimos que plantear la elaboración de un presupuesto en el que no podíamos pagar, por cierto, la recaudación de 7,2 millones de euros. Esto, como yo le he dicho al Gobierno de la Nación y a las más altas instancias del Gobierno de la Nación, para el presupuesto del Estado es una cantidad importante, para Ceuta es una cantidad vital. Por tanto, el haber tenido que cuadrar esas cuentas sin que ninguno de los gastos fundamentales
para el funcionamiento de los servicios se vieran afectados, teniendo 7,2 millones de euros menos que en el año 2019, pues no ha sido nada fácil, ¿no? De cualquier manera, creo que se ha buscado una fórmula que mezcla la prudencia, no se dan por cierto esos ingresos, y también la responsabilidad. Se siguen atendiendo funciones vinculadas a esos ingresos por un tiempo determinado para darle opción al Gobierno de la Nación a que reponga esas cantidades, a que cubra estas ayudas, y al mismo tiempo otros gastos que pueden ser optativos porque no están vinculados a las competencias estrictas de la Ciudad Autónoma de Ceuta, pues se condicionan a que vengan estos 7,2 millones de euros. Del momento difícil vamos a hablar también de los proyectos para ese 2020. Sí. Hay muchos proyectos, cuéntenos. Bueno, pues yo creo que el mismo documento presupuestario recoge cuáles son esos proyectos y esas medidas. Es un proyecto de presupuesto y por tanto es un programa de acción política de gobierno que tiene mucho que ver con lo que ha resuelto la Asamblea durante estos 6 meses. Si somos un gobierno sin mayoría parlamentaria, también tenemos que ser muy sensibles a los planteamientos que se hacen desde el Pleno, y esa es la primera característica que tiene el presupuesto. Hay 14 áreas de gestión con unas medidas muy definidas en cada una de estas áreas, y al final terminan saliendo del orden de 170 iniciativas que están dirigidas fundamentalmente a seguir construyendo una Ceuta de todos y para todos, una Ceuta que parezca lo que es, una ciudad atractiva, moderna, dinámica, europea. Está pensando en que la calidad de los servicios públicos fundamentales en Ceuta sea igual a la del resto de España. Está pensando en equipamientos y en dotaciones en el ámbito de las infraestructuras urbanas, en el ámbito social, en el ámbito deportivo. Presta una atención muy especial a las barriadas, contempla desde la Asamblea actuaciones dirigidas a fomentar el emprendimiento, a atender a la pequeña y mediana empresa, a favorecer la inversión, a la generación de empleo y de oportunidades para nuestros jóvenes, y presta finalmente entre esos proyectos una atención muy especial a proteger nuestro rico patrimonio histórico y cultural, la diversidad que caracteriza a la sociedad ceutina. Bueno, hay que hablar también de las obras, Gran Vía, Claudio Vázquez, que parecen enquistadas, se han retrasado, ¿han merecido la pena? Sí, seguro, porque bueno, es verdad que tienen un cierto retraso, es verdad que hay complicaciones de índole técnica, pero las dos que usted ha citado, podríamos citar muchas más, ¿no? Pero las dos que usted ha citado tienen un trasfondo que la justifica. El tema de la obra de la Gran Vía persigue fundamentalmente poner el centro de la ciudad a la altura que la historia de Ceuta y que la realidad de Ceuta y que el futuro de Ceuta se merece. Si uno va por cualquier ciudad española, comprueba cómo el casco histórico está puesto en valor, está protegido. Nosotros llevamos a cabo muchas actuaciones en ese sentido, en la Marina, en el Rebellín, en las calles adyacentes al Rebellín, incorporando elementos de mobiliario moderno, vanguardista y también peatonalizando. Es la corriente que se está siguiendo en toda España. Los ceutíes tienen derecho a lo mismo. Además, es la imagen de la ciudad la que se proyecta en esta Plaza de África, que ya está plenamente integrada. En la Gran Vía pues está nuestra patrona, está la catedral, está la comandancia militar, está el ayuntamiento, el Palacio Autonómico. Es decir, este es el corazón de Ceuta, lo tenemos que tener cuidado. Pero usted citaba a Claudio Vázquez, cuidamos del centro, pero también de las barriadas, que es a donde va destinada la mayor parte de la inversión, porque es verdad que estamos haciendo, se está construyendo y modernizando Claudio Vázquez, una arteria principal, pero se ha trabajado en la rehabilitación de los Rosales, se ha trabajado en la rehabilitación de Santiago Apóstol, se ha trabajado en Juan Carlos, en Juan 23 se está trabajando, hemos trabajado en el puerto, hemos trabajado en la estación del ferrocarril, hemos trabajado en todas y cada una de las barriadas.
incorporamos a nuestra gestión los planes de barriadas y ahora lo hemos complementado con una acción que se llama Plan PYME en barriadas, dotada con 16 millones de euros para que atiendan a todas y cada una de las barriadas de nuestra ciudad y además que pueda servir de correa de transmisión para inyectar en el tejido empresarial local dedicado al sector pues renta y ocupación. Por tanto, creo que desde que empezamos nuestra andadura le prestamos una atención especial a las obras, porque equipar a Ceuta significa dotar de más posibilidades de cobertura de servicios a los ceutíes, y así estamos llevando a cabo desde entonces este compromiso con el equipamiento de nuestra ciudad para que esté a la altura que se merecen los ceutíes. Nos vamos hasta la frontera, que es una auténtica pesadilla. ¿Se puede dormir tranquilo con esa frontera, con lo que está ocurriendo? No es su competencia, lo sabemos, pero los empresarios protestan, hay amenazas de despidos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que todos tenemos una asignatura pendiente con la frontera. Yo entiendo que para mí, la respuesta fácil sería decir, oiga, esto no es competencia de la ciudad. Bien, eso es cierto, pero sí tiene que ser preocupación de la ciudad. Y yo creo que hay que exigir del Gobierno de la Nación, cualquiera que sea el color político del Gobierno de la Nación, que la frontera esté bien dotada. Entiendo que esa es la primera condición a cumplir. Bien dotada desde el punto de vista de los medios materiales y tecnológicos, y bien dotada, por supuesto y fundamentalmente, desde el punto de vista de las dotaciones de los efectivos humanos, de los policías nacionales, de los guardias civiles. Es necesario para que nuestros agentes de la autoridad puedan desempeñar su tarea en condiciones mínimamente satisfactorias y por tanto en beneficio de los propios cometidos que tienen encomendados, y para que sea una frontera moderna, una frontera que parezca lo que es, una frontera terrestre de Europa en África, y además para que sea eficaz en todos los aspectos, y eficaz también para evitar que en relación con determinado componente de la inmigración irregular, la frontera parezca que está en el puerto y no en el Tarajal. No es de recibo, no es admisible. Tenemos que poner todo nuestro empeño en lograr eso. En la memoria del presupuesto, y lo digo porque la tengo muy fresca, está muy reciente su aprobación, se recoge la frontera como un capítulo en particular, porque es verdad que de la frontera dependen muchas cosas que impactan en el devenir cotidiano de nuestra ciudad. Por tanto, hay que poner el acento en la frontera. ¿Cree usted también que el tiempo de la frontera, del comercio transfronterizo, está agotado? ¿Qué expectativas? Mire, yo quiero decirle al respecto que el asunto este del comercio transfronterizo merece de una reflexión serena. No significa dilatar en el tiempo las consecuencias negativas que pueda tener la crisis que está viviendo, no me refiero a eso. Pero digo una reflexión serena para saber cuál es el futuro. Eso evidentemente también requiere de claridad por parte del Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación es el que está en contacto con el Gobierno del país vecino y tiene, por tanto, que saber cuáles son las pretensiones que el país vecino tiene en cuanto a este comercio, que no olvidemos es un comercio que en Ceuta genera actividad y empleo, pero que a quien más beneficia es al país vecino, porque el país vecino, si no fuera por el comercio transfronterizo, tendría dificultades para determinados abastecimientos básicos y, por supuesto, el país vecino, a través de esta actividad, genera una renta de subsistencia y de empleo muy importante para el mismo. En consecuencia, creo que los dos gobiernos, el nuestro, el Gobierno de España y el Gobierno del país vecino, tienen que ponerse de acuerdo y en relación al planteamiento que quieren hacer respecto de esta actividad, y ese planteamiento se tiene que trasladar con absoluta claridad a los operadores, para que todo el mundo sepa a qué atenerse, y a partir de ahí todos tenemos también que colaborar en ayudar, si es necesaria, a la reconversión de este sector de actividad económica de Ceuta. ¿Cómo van las relaciones con la delegación del Gobierno? Porque hay temas que tienen que ir estrechamente de la mano. Bueno, nosotros siempre hemos defendido la lealtad en nuestra relación con la delegación de Gobierno, y es algo que
que mantenemos y seguiré manteniendo. Al margen de las diferencias políticas, al margen de esto, las administraciones sirven a todos los ciudadanos, no a los ciudadanos de un determinado color político, y por tanto nosotros estamos obligados a entendernos. Y tan es así que desde esta administración hay una relación de lealtad institucional que, bueno, antes les decía que el Gobierno de la Nación no ha formalizado el compromiso en el ejercicio 2019 de cubrir parte de los gastos que a esta ciudad le ocasiona el hecho singular fronterizo, la frontera, para que todo el mundo nos entienda. Parte de esos gastos son los relativos al mantenimiento de la denominada parcela de embolsamiento de vehículos, y parte de esos gastos es la presencia de los servicios tributarios de la ciudad en el Tarajal, concretamente en Tarajal 2. Bueno, pues a pesar de que no se ha producido este compromiso, a pesar de que tenemos la incertidumbre de los 7,2 millones de euros a los que antes me refería, la ciudad va a mantener durante 3 meses tanto la parcela de embolsamiento como la presencia en el Tarajal 2 para dar tiempo a que este asunto se resuelva de manera satisfactoria. Luego creo que es una prueba de responsabilidad por nuestra parte. Lo hacíamos cuando estaba el Partido Popular en el Gobierno de la Nación y lo hacemos ahora que está el Partido Socialista. En el comienzo de nuestra entrevista hablaba de inmigración, de MENA, de los menores extranjeros no acompañados. Usted reconoció que estamos en una situación límite. ¿Se encuentra con apoyos suficientes? Sinceramente no, en cuanto al apoyo. Yo lo que sí encuentro es un comportamiento ejemplar por parte de los funcionarios del área de menores de la ciudad, pero nuestras capacidades están absolutamente desbordadas. Y yo llevo meses pidiendo auxilio y eso no se produce. Por tanto, creo que nuestra situación no está siendo debidamente atendida. Estamos ante un caso de inmigración irregular. La inmigración, de acuerdo con la Constitución, es competencia exclusiva del Estado. Y es el Estado quien se tiene que hacer cargo de esta situación de desborde, si vale la expresión, que sufre Ceuta. Nuestras capacidades están desbordadas. Lo estarían en cualquier ciudad como la nuestra, de nuestro tamaño. Es decir, ninguna ciudad de nuestro tamaño, ninguna administración de esta envergadura, de esta dimensión, puede dar respuesta a un incremento de un 70% de la necesidad del servicio en 4 meses. Esto es imposible. Si en el resto de España hubiera el mismo número de menores no acompañados que hay en Ceuta, comparando y sacando esa cifra, tomando como referencia la población de Ceuta comparada con la del resto de España, en el conjunto de España tendría que haber más de 300.000 menores extranjeros no acompañados, y hay 12.000. Hemos clamado con una insistencia enorme para que se nos atienda, y hasta ahora la verdad es que la respuesta no ha sido proporcional a la envergadura que tiene el problema, y no es una cuestión económica, es una cuestión de capacidad física para poder atender esta presión, que se produce, como digo, por un hecho de inmigración y por unas circunstancias singulares que se dan tanto en Ceuta como en Melilla, y es que somos las 2 únicas fronteras terrestres de Europa en África, las 2 únicas fronteras terrestres con Marruecos, y además con la excepción al Tratado Schengen, que permite llegar a nuestras 2 ciudades a todos los vecinos de la provincia de Tetuán que quieran, sin necesidad de visado. Vamos a hablar también del futuro económico, un futuro económico positivo porque tras la generación de empleo por parte de las empresas de juego online, ¿ve positivo lo conseguido? ¿Cabe incluso la obtención de mejores resultados? Yo creo que esto es el comienzo. Nadie está en condiciones de poder determinar dónde está el techo de este yacimiento. Pero creo que tampoco todo el esfuerzo se puede poner en el tema del juego online. Sí, creo que hay que explorar todas las posibilidades de la economía digital. Ceuta ofrece unas condiciones óptimas para esto porque está muy bien situada geográficamente, porque tiene un régimen económico y fiscal muy atractivo, porque tiene una población juvenil muy grande con potencialidad de formación y de ocupar puestos de trabajo en este sector. Es decir, que posibilidades
hay y muchas, y el que esto es un fenómeno alentador lo demuestran las cifras que ahora manejamos con ya más de 20 empresas instaladas y a razón de 8 o 9 empleos por cada una de ellas. No sabemos dónde está el límite, debemos de intentarlo, pero no podemos, como digo, centrar todos los esfuerzos en eso. En Ceuta, históricamente, el comercio, el turismo y el puerto han ido de la mano. Y yo creo que tenemos que procurar que vayan de la mano, y en positivo. Hemos encargado la realización de un plan estratégico, responde a un acuerdo adoptado por el Pleno. En ese plan estratégico creo que tienen que ir el paquete de medidas necesarias para que la economía digital y los servicios en su conjunto, pero el comercio, el turismo y el puerto encuentren nichos y oportunidades de inversión, de generación de riqueza y de empleo. ¿Qué activos tenemos? Muchísimo. Antes hablaba del régimen económico y fiscal especial, pero no quiero que se me olvide uno muy importante: la capacidad de nuestros empresarios, de nuestros operadores y el talento también de nuestros jóvenes. Estos son los principales activos que Ceuta tiene y que tiene que poner a disposición de este futuro desarrollo. Y está claro que vivimos un momento convulso a nivel nacional, con un gobierno en funciones, que tiene su repercusión en Ceuta. ¿Se siente desilusionado, frustrado por la situación a la que hemos llegado y qué tenemos que hacer para conseguir ese apoyo determinante del gobierno para recibir esa subvención de la que nos ha hablado anteriormente, de los 7,2 millones? Bueno, pues yo creo que para nadie es algo que no esté en el ambiente, que hace falta un gobierno en España. Esto está clarísimo. Para nadie tampoco es de extrañar que echemos en falta pues que no haya habido capacidad para formar un gobierno en todo este tiempo, me refiero en todo el año, tantas elecciones repetidas. Yo creo que es necesario un gobierno, lo creo sinceramente, pero también creo que no es bueno para el conjunto de España, ni para Ceuta, que ese gobierno pueda caer en manos o pueda depender del populismo de izquierda más radical o de aquellos que quieren romper el modelo de convivencia y la unidad de España. Esto no sería bueno para España, y creo que lo digo yo y lo dicen muchísimos españoles. Dicho esto y descendiendo al detalle que usted me pregunta en cuanto a los 7,2 millones de euros, estos 7,2 millones de euros tienen dos partidas, una es la del agua y otra es la de la frontera. La de la frontera es relativamente moderna, fue una demostración de sensibilidad a nuestra singular situación por parte del gobierno de Mariano Rajoy, concretamente del ministro Montoro, que fue quien la puso en el presupuesto de 2018, pero la del agua viene de muy atrás y hay que asociarla con el derecho de los ceutíes a tener en este servicio unas condiciones de regularidad, estabilidad, seguridad y calidad equiparables a las del resto de los españoles, con el derecho de los ceutíes a que no tuviéramos que abastecernos con un buque aljibe que venía a Ceuta todos los días, con el derecho de los ceutíes a que no se cortara el agua a las 2 de la tarde. Esto lo hemos vivido. Entonces, claro, como lo hemos vivido, pues le damos todavía más importancia desde el punto de vista de lo que trasciende detrás de esos 4 millones de euros que recibimos por los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora. ¿Qué le quiero decir con esto? Que junto con los 4 millones de euros y los 3,2 millones de euros está el principio constitucional de solidaridad para con unos ciudadanos que vivimos en una parte de España que está afectada por unos condicionamientos que no se dan en el resto de España, pero que no olvidemos tampoco son ejemplos de muchas cosas y fundamentalmente de una, de amor a la patria, y lo digo sin ningún tipo de complejo, abiertamente, ejemplos de vivir por y para España. Eso se tiene que considerar también antes de tomar decisiones desatiendo una necesidad estructural para Ceuta. Yo espero que se resuelva. A mí en la conversación que tuve con el señor Sánchez, en esa ronda que hizo con todos los presidentes autonómicos,
me dijo que era muy consciente de la situación que estábamos viviendo, me dijo que la cohesión territorial iba a ser para él una prioridad, y yo lo que creo es que hasta ahora esto no se ha hecho porque ha faltado voluntad política, no se ha hecho porque no se ha querido llevar al Consejo de Ministros, la ley lo permite, una excepcionalidad en materia de subvenciones nominativas y aprobar un Real Decreto que nos cubriera esto. Espero que esa falta de voluntad política se remedie a partir del 1 de enero y esto se resuelva. Nosotros vamos a poner todo nuestro empeño, toda nuestra voluntad, toda nuestra capacidad de convicción para que esto, de convencimiento, para que esto se logre. Al Gobierno de la Nación, a los grupos parlamentarios y a los medios de comunicación nacionales, si menester fuera, porque el asunto es muy importante. Ya para finalizar, también ha puntualizado de vez en cuando sobre el Pleno. Cerramos el año, lo hemos hecho con un Pleno de presupuestos en el que las maneras y las formas no estuvieron a la altura por parte de algunas formaciones. ¿Se ha sentido decepcionado con la actitud del PSOE? ¿Y cómo valora el papel que está desarrollando Vox y que responde a las críticas que le acusan de hacer un pacto encubierto con este partido? Bueno, también me acusaban de tener un pacto encubierto con el PSOE y mire usted, el pacto que hemos tenido con el PSOE, que en el momento más decisivo, en relación con la herramienta política más determinante para la estabilidad de una institución como es el presupuesto, pues mira el comportamiento que ha tenido con el PSOE. Yo en esto soy absolutamente transparente. Nosotros no hemos tenido ningún pacto de gobierno con el Partido Socialista, pero sí es cierto que queríamos cultivar un clima que favoreciera el compromiso del Partido Socialista y de su secretario general, portavoz en la Asamblea, don Manuel Hernández, con la estabilidad de esta institución. Y es cierto que para favorecer eso, pues atendimos determinadas peticiones que nos hizo el Partido Socialista, concretamente 3. Nos pidió apoyo para que la vicepresidencia primera de la mesa de la Asamblea fuera del Partido Socialista, nos pidió una presencia activa en el área de barriadas dentro de la estructura de gobierno, con un director general y 5 controladores de barriadas, y nos pidió la gerencia de la radiotelevisión pública. Sin embargo, en estos meses eso no ha tenido como respuesta una contribución a la estabilidad de esta institución. Porque, bueno, le pongo algunos ejemplos. Cuando teníamos que aprobar el calendario laboral de Ceuta para 2020, después de haberlo pactado con el Partido Socialista, en la víspera del Pleno nos dijeron que no secundaban la propuesta que llevaba el Gobierno. Le pedimos que aprobaran la cuenta general de 2018, que es un documento contable técnico, y dijeron que no la podían aprobar. Sin dar ninguna explicación convincente al respecto. Recordará usted que boicotearon la celebración de todos los consejos de administración que iban a aprobar los presupuestos de las sociedades después de haber pactado con ellos un calendario determinado. En el tema relativo a la famosa sentencia sobre los miembros electos del Consejo de Gobierno, sean consejeros o viceconsejeros, les pedimos que tuviéramos, tratándose del Estatuto de Autonomía, una herramienta institucional de ese calibre que había aprobado el Partido Socialista con el Partido Popular, que tuviéramos una postura conjunta. Bueno, la respuesta fue: no nos hemos reunido con nadie, el Gobierno está contra las cuerdas, y ya, para colmo, la última, el tema del agua y el tema de la frontera, pues en vez de apoyar al Gobierno de la ciudad, en vez de demandar al Gobierno de la Nación que hiciera la excepción y que llevara a cabo, lo que hemos encontrado ha sido la crítica. Lo escenificó el otro día el portavoz, señor Hernández, en el Pleno, diciendo que la culpa la tenía el Gobierno de la ciudad, ¿no? Bueno, pues estas han sido las consecuencias. Por tanto, nosotros hemos llegado al convencimiento de que el Partido Socialista y don Manuel Hernández en particular no son fiables para garantizar la estabilidad de esta institución, para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos y para garantizar una respuesta adecuada a las demandas que tienen los ciudadanos. Por otra parte, por la parte de Vox,
pues yo le quiero decir que no existe ningún pacto de gobierno con Vox, que Vox ha tenido una actitud, y lo debo de reconocer porque es cierto, responsable en relación con el presupuesto, porque del presupuesto depende la estabilidad de esta institución, y de la estabilidad de la institución, insisto, el funcionamiento de los servicios. Una actitud responsable porque no ha querido incorporar mayores componentes de inquietud y de incertidumbre en la ciudad de Ceuta. Ya tenemos la incertidumbre de los 7,2 millones de euros, imagínese que ahora tuviéramos la incertidumbre añadida de no tener un horizonte presupuestario despejado. Esto es lo que Vox me ha comentado, que le motivaba fundamentalmente para apoyar los presupuestos de la ciudad. Por tanto, un ejercicio de responsabilidad que yo valoro y aprecio. Y también le tengo que decir, porque responde a la verdad, en ningún caso Vox ha planteado, a cambio de su apoyo en el presupuesto, ostentar cargo o llevar a cabo alguna parcela dentro del gobierno de la ciudad. Esta es la verdad, y yo lo que haré será todos los esfuerzos que estén a mi alcance, toda la capacidad de ceder, de hablar y de negociar, para que la estabilidad de la ciudad sea un hecho en beneficio de los ceutíes fundamentalmente. Pues le agradecemos, señor Vivas, que nos haya recibido una vez más aquí en su despacho. No sé si quiere añadir algo más. Bueno, yo lo único que quisiera, primero agradecerles que hayan ustedes estado aquí y que transmitan a través de sus medios las impresiones que yo les he podido comentar, y que me den la oportunidad también para dirigirme a todos los ceutíes y desearles unas felices fiestas de Navidad, y al mismo tiempo desearles a todos lo mejor para 2020. Desde el punto de vista personal, pues mucha salud, trabajo, bienestar, y desde el punto de vista colectivo de la sociedad ceutí a la que servimos, ilusión y esperanza, porque es verdad que tenemos problemas, pero es verdad también que somos un pueblo que ha forjado su carácter a base del coraje y de la valentía para resistir, y que por tanto las dificultades, estoy convencido, que no nos van a vencer, que nosotros con ese sentimiento de amor a Ceuta y de amor a España vamos a ser capaces de vencer a las dificultades. Muchas gracias. Muy amable. Y a ustedes, pues simplemente darles las gracias por seguirnos, y nos encontramos próximamente en estas cámaras de Faro TV.